Muy buenos días. Vamos a continuar con el estudio del libro de Job. ¿Qué significa Job? Primera pregunta para despertar a las 6 de la mañana. Aquel que soporta penalidades. Odiar o perseguir. O perseguir. Que soporta problemas. Ayer estudiamos el capítulo 1, que lleva como subtítulo Las calamidades de Job. Y vamos a hacer un pequeñito resumen. ¿Qué significa una calamidad? Un problema grande, que te hace sufrir o te hace batallar, ¿no? Que a ojos de otro es pobre cuate. Es una calamidad, algo le pasó. Y esta historia comienza, hubo en la tierra. O sea, como una historia como un cuento, ¿eh? Hubo en la historia. Es una historia. Un hombre llamado Job y comienza a describir sus cualidades, que era varón perfecto, hombre, género, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, no quiero nada con el mal. Y luego describe sus bienes, que tenía 7 hijos, hombres, varones y 3 hijas, y luego viene diciendo todo lo que él tenía. Era un hombre rico, muy rico, ¿verdad? Sus hijos hacían fiestas, los varones se invitaban a las hijas, y así en fiestas le tocaba uno al mayor, luego así consecutivamente. Versículo 6, ¿quién me lo lee? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Y qué le pregunta a Dios? Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Fíjate, ¿qué le pregunta a Dios? Se introduce entre los hijos de Dios y le pregunta, hey, ¿tú qué? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces aquí, en otras palabras? Vengo de rodear la tierra. Y entonces Dios le dice, si ya rodeaste la tierra, estoy parafraseando, ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, y temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué podrá decir Dios de ti? ¿Qué podrá decir Dios de Claudia en este momento? De Alfonso, de mí. ¿Algo podrá definirte? Sí. ¿Qué dirá? Híjole, está luchando, sigue peleando por su historia. Apartado del mal y temeroso de Dios. Y entonces le contesta, es que tú has cercado todo lo que tiene. ¿Y qué significa haber cercado todo lo que tiene? Lo tienes protegido, ¿verdad? Una cerca es una protección. ¿Cómo le puede ir mal? ¿Pero por qué lo protegió Dios? Por esas cualidades. Entonces, ¿quieres la protección de Dios? Busca estas cualidades. ¿Cuántas son? Tan sencillas, ¿no? Sí. Nada más busca estas cualidades y Dios pondrá cerca a tu lado. Y entonces hay una plática entre él, dice, has aumentado todos sus bienes. ¿Qué sucede en esta plática? ¿Alguien me lo puede describir? ¿Qué le permite Dios? Tentar a Job. Comienza con los bienes, ¿verdad? Y luego los hijos, y luego dice piel por piel, ¿no? Y así vienen las calamidades de Job. Y vemos una situación
que pierde todo, excepto que perdió. La vida, ¿Y qué más? su integridad. ¿Qué más? Su esposa, La esposa. Excepto la esposa. ¿Verdad? Todo perdió, excepto la vida y la esposa. La integridad dependía de él. O sea, sí. ¿por qué no tocó a la esposa? Lo vamos a descubrir más adelante. ¿Cuál es la respuesta de Job después de haber perdido todo esto? Versículo 20 primero. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Y qué? Adoró. Dentro de esas calamidades, lo que hizo fue adorar a Dios. ¿Cuál canto entonaría Job? He decidido seguir a Cristo. Y entonces me lees el siguiente, por favor, Carmen. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y entonces, ¿cuál fue esa adoración? Bendito Señor, te doy mi vida. ¿Cuál sería tu adoración en los momentos más difíciles de tu vida? Y vamos a ver en este capítulo 2 algo muy importante. Y adoró. Y en todo no pecó Job ni atribuyó de... despropósito. ¿A qué se refiere? Que lo que le había sucedido no era culpa de Dios. Es que ¿por qué Dios me manda esto? Es que ¿por qué Dios? Lo hemos dicho. ¿Yo qué hice, Dios? ¿Por qué? Y él dijo, no, esto no es de Dios. Esto tiene alguna otra causa. Capítulo 2. Humberto, si eres tan amable, por favor. Buenos días. Vamos a iniciar con una oración. Señor Dios Todopoderoso, gracias porque nos permites estar aquí en tu presencia. Gracias porque nos permitiste llegar con bien. Permítanos también, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos y dispuestos a aprender de ti. Y que en eso, Señor, también nos permitas llevar lo aprendido a nuestras vidas. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Bien, antes de iniciar voy a leer unos versículos y no sé, cada vez que los leo y leemos algún libro, creo que es muy importante esto. Es Mateo 22, del 36 al 40, le preguntan a nuestro Señor Jesucristo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a iniciar con la lectura de Job, capítulo 2, de uno en uno, por favor, pastor. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también, entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sama maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza.
con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Sí oyes? Sí. ¿10? Sí. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Shemamita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido de venir juntos para condolerse de él y para consolar. Los cuales alzaron los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Así se encontraron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Gracias. Voy a releer el 1 y el 2. Dice así: Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Cuando estaba leyendo el capítulo, me llamó la atención que dice los hijos de Dios para presentarse con Jehová, como si fueran dos personas o dos, o sea, fueran distintos, ¿no? Sin embargo, eso es simplemente la traducción, y les voy a leer un poquito, yo creo que sobre Job 1.6, que es la primera referencia a esta como dos entidades, digámoslo así. Pero es lo mismo, ahorita van a ver por qué. No voy a entrar mucho en ello, pero sí creo que es importante tenerlo en cuenta. En una de las traducciones dice: sucedió un día que los hijos de Elohim vinieron a servir a Yahvé, y entre ellos vino el adversario. Y en otra dice: el día en que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios, llegó también el ángel acusador. La parte de la primera versión que les acabo de leer hace referencia a Elohim. Hay muchas traducciones y muchas situaciones que a veces algunos eruditos no se ponen como de acuerdo, más que nada por la traducción. Elohim es una palabra hebrea y es plural. Ajá, entonces una traducción literal sería dioses, pero esto no puede ser posible. Sin embargo, nosotros sabemos que es la Trinidad, ¿no? Entonces es la única manera de poder expresar a la Trinidad misma. Y es por eso que en esta parte las traducciones de alguna forma nos van llevando a estos términos. Dios, Jehová, sabemos que es el mismo, es Dios Padre, y cuando le llamamos Dios, sabemos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, si en algún momento llegan a ver una traducción así, es así, y si les llamó la atención por qué dice Dios y luego Jehová, bueno, es simplemente puntualizar, ¿no?, que se refiere a la Trinidad. De hecho, en Génesis, cuando inicia Génesis, perdón, también se refiere a Elohim. Ajá, y es cuando dice, ¿qué vamos a hacer? Está hablando Dios en plural. Bueno, está hablando con el Hijo, con el Espíritu Santo, están hablando los tres, ¿no? Y es un caso muy, muy parecido. Satanás significa, viene de una traducción hebrea y significa el adversario. Ajá. Pasa los años y recordemos que ya el Nuevo Testamento está escrito en griego, y entonces en esas traducciones pues ya se le empezó a usar el término diabolos, que es igual acusador, pero en griego. Entonces, al final del día, digo, la connotación es exactamente la misma. Y
Aquí hay, creo, dos partes a resaltar. La primera es que dice en el versículo 1, dice, vinieron los hijos de Dios. Nos muestra que todo hijo de Dios tiene que presentarle cuentas a Dios, tarde que temprano. Entonces aquí, obviamente, son los ángeles, ¿no? Los que van y presentan, pues sí, digamos que el parte, ¿no? Como al presidente, ¿no? El parte de lo que ha sucedido. Y así todos tenemos que entregar algún día cuentas. Sin embargo, aquí todos, absolutamente todos, inclusive pues el que se rebeló. Y entonces él también se tuvo que ir a entregar cuentas, ¿no? Y en esta parte, pues le pregunta, bueno, ¿y de dónde vienes? O sea, ¿tú qué haces? Porque al final del día, pues él hace lo que se le da la gana, ¿no? De alguna manera, asumo que los otros ángeles, como son respetuosos, como son temerosos de Dios, pues el Señor sabe que de alguna manera el parte o las cuentas que le van a entregar vienen en cierta connotación, ¿no? A lo mejor el ángel mensajero pues le va a decir, sabes que tantos mensajes yo llevé, o etcétera, ¿no? Cosas del estilo. Pero en particular a él, pues como es el que se revela, el que no, o sea, no sigue los lineamientos de Dios, pues le dice, bueno, y bueno, ¿tú qué haces, no? A pesar de que le hace esa pregunta, Dios es omnisciente y él sabe todo, sabe lo que le va a contestar. Entonces aquí le dice, pues vengo de la tierra, vengo de rodear la tierra. Y aquí, ayer comentamos un poco que aquí nos muestra realmente que Satanás no es omnisciente. Él tiene que andar circulando, si no, él no puede, digamos, tener una vista. Por eso habíamos en algún momento en algún otro libro que pues hay diferentes, pues sí, que potestades y demás, ¿no? No vamos a entrar en eso ahorita, pero nada más para tenerlo en referencia. Y de esa manera, pues él lleva a cabo todo lo que hace, ¿no? Entonces aquí es algo muy importante, todos los hijos presentamos cuentas ante Dios y aquí viene la otra y los voy a que si me quieren acompañar a Primera de Pedro 5, del 8 al 10. Y si alguien lo tiene, me quiere ayudar a leerlo, por favor. Y amén. Sí. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El siguiente también, Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gracias. Aquí Pedro el Espíritu Santo por medio de Pedro nos hace mención cuál es la personalidad de Satanás en la tierra, ¿no? Y aquí en Job lo constatamos, o podría ser al revés, ¿no? En Job no los dice ni Pedro lo constata. Y en eso ahí voy a rodear la tierra, es precisamente esto que nos menciona en Primera de Pedro, anda como león rugiente viendo que Hijo de Dios pues se aparta de su cobertura. Veíamos ayer cuando en el versículo 10 le decía Satanás a Dios, dice, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Nosotros nos tenemos que ser sabedores que estamos bajo una cobertura, la cobertura de nuestro Padre. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que integrarnos, digamos, a los lineamientos de Dios. Si nos salimos de esa cobertura, entonces sabemos que aquí está el león rugiente, ¿no? Que anda nada más viendo a ver a quién va a devorar. Y la forma, les pregunto, ¿cómo nos podríamos salir de esa cobertura? Con desobediencia, con pecado, ¿no? Al final del día. Exactamente. Entonces, hay que
tomar en cuenta mucho de lo que hacía Job todas las mañanas. Nosotros no estamos exentos de poder fallar hoy, no sabemos lo que va a suceder en el día y no sabemos cómo reaccionamos ante ciertas situaciones hasta que se nos presentan. Entonces, en ese sentido, yo creo que siempre hay que estar, que estamos sujetos a Dios, que sin Él no podemos hacer absolutamente nada y que todos los días, así como veíamos ayer, pues hay que ponernos a cuentas con Dios, hay que alinearnos con Dios siempre, todo el tiempo, para no salir de esa cobertura. Sí, porque salimos de esa cobertura, así tal cual como dice la Escritura, pues nos van a devorar. ¿Sí? Y entonces ahí, pues al final, desde Adán y Eva, la decisión del ser humano fue tomar sus propias decisiones. Entonces, ahí Dios, pues a menos que uno le entregue realmente su corazón, volvemos a estar en esa cobertura. Si no, pues no, así de sencillo. Estamos fuera de su cobertura. Así es. Antes de pasar a los siguientes versículos, quiero puntualizar algo que me parece importante. Es Tesalonicenses 5:23. Se los voy a leer si lo quieren nada más apuntar. Y dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que hay tres cosas que constituyen al ser humano, que es espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, bueno, pues es muy evidente, ahorita nos vemos y vemos una figura, ese es nuestro cuerpo, si nos pellizcamos nos duele, ¿no? Inclusive si nos ponemos de pie, después de haber estado sentados, tocamos el asiento y sentimos, lo dejamos calientito, ¿no? Porque es la parte corporal. El alma, hemos visto varias veces que el alma está en la mente y el espíritu en el corazón. El alma, digamos que, o la mente, gobierna toda esa parte de los pensamientos, la voluntad, los deseos, las emociones. Y el espíritu es esa parte que Dios nos sopló para darnos vida. O sea, el espíritu es esa conexión que tenemos, mejor dicho, con Dios. Es, digamos, el principio de nuestra existencia. Inclusive en Génesis lo podemos ver cuando dice, Dios formó al hombre del polvo y sopló en su nariz aliento de vida. Ese es el espíritu. O sea, nuestro espíritu viene de Dios mismo. Entonces, son esas tres, digamos, cosas que forman al ser humano y que creo que es importante, y ahorita lo comentamos por qué. Continúo con la lectura. Si alguien me apoya del 3 al 6, por favor. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Gracias. Aquí ya ayer veíamos primeramente que Satanás pidió tentar a Job y se le concedió. Como vio que no existía o que no hubo una consecuencia a lo mejor que él esperaba, se lo vuelve a pedir al Señor. Y aquí, por eso les comenté hace un momento, fuimos a Tesalonicenses, en cómo estamos constituidos nosotros. Recordemos ayer cuando inicia, es en el primer versículo, la descripción de lo que es Job. Dice, es un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todas esas características que forman a Job son su esencia, más allá de la riqueza que él tenía. Y quiero hacer un énfasis en esto. Imaginemos por un momento que Job no hubiera existido. Sus ovejas, sus siervos, sus propiedades, inclusive sus hijos,
hubieran sido de otro, ¿sí? Entonces, y todo eso constituye de alguna manera, desde mi perspectiva, la parte física de Job, la parte carnal. Estamos nosotros, y ahí es donde entra esta parte que donde fuimos, es la parte corporal de lo que es Job. Igual nosotros, ¿no? Tenemos nuestros hijos, pues a lo mejor la casa donde vivimos, nuestro trabajo, todo eso forma parte de nuestra existencia corporal, de acuerdo a lo que dice Tesalonicenses. Si no existiera, por ejemplo, si yo no existiera, el trabajo que yo hago, otro más lo estuviera haciendo, ¿sí? O sea, todo estaría cubierto. ¿Por qué? Porque no es mi esencia como tal. Entonces, aquí, ese fue el primer, digamos, la primera, donde atacó, digamos, Satanás, ¿no? La parte corporal. Pero aquí viene una segunda parte, y aquí vamos a Mateo 10, 28, se los leo, y dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí de alguna manera nos dice que si nosotros nos vemos, digamos, disminuidos en el alma, por consecuencia, nuestro cuerpo también se va a ver disminuido. De manera sencilla, veíamos que el alma constituye los pensamientos, los deseos, las emociones, ¿no? Imagina por un momento ir a tu trabajo completamente triste, no lo vas a desempeñar bien. Entonces, lo que sucede desde tu alma también va a repercutir en tu cuerpo. Entonces, en este sentido, cuando nosotros sabemos que Job era recto, que era temeroso de Dios, estamos hablando de un sentido desde su alma, no desde su cuerpo. Por lo tanto, yo traté de darle una explicación por qué Job, aún a pesar de ello, pues adoró a Dios. ¿Por qué? Porque él, a lo mejor no lo menciona aquí, pero él sabía, al ser temeroso de Dios, perfecto, recto, y ponerse a cuentas todos los días con Dios, sabía en qué posición él estaba y que sabía que Dios hacía lo mejor en su vida. Entonces, nunca blasfemó contra Dios, al contrario, agradeció, se postró y le dijo: si tú me quitas, está perfecto, ¿no? Y entonces ahí toma importancia la estatura de Job. Le llamo estatura a la constitución, a su esencia de Job, ¿no? Y entonces aquí ya Satanás pide pasar, digamos, al siguiente nivel, que sería su alma. Ajá. Entonces, y Dios se lo concede, ¿no? Acordémonos también que en la Escritura dice que Dios no nos va a dar pruebas mayores a las que no podamos soportar. Y yo creo que aquí, pues, obviamente, Dios conoce perfectamente a Job y sabe perfectamente que lo que pueda hacer Satanás con él no va a tener alguna repercusión a largo plazo con él. Sí se va a sentir triste, sí va a haber algún momento en que a lo mejor le reclame a Dios, su condición humana lo va a llevar a eso. Ajá. Y bueno, continuamos con el 7 y el 8. Si alguien me ayuda, por favor. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Gracias. No es para ponernos así en perspectiva. El tiesto es un pedazo, digamos, de vasija, cuando se rompe algo de vidrio, de barro, son los, digamos, tepalcatitos que quedan, y pues quedan con cierto filo. Bueno, pues con eso se estaba rascando Job. Entonces, imaginemos nada más el nivel de picor que tenía en la piel, ¿no? Y dice que era desde los pies hasta la cabeza. Entonces yo creo que eran situaciones que, digo, muy dolorosas para él. Y dice que de una sarna. Yo, gracias a Dios, no he visto a una persona con esta enfermedad, pero a los perritos sí, ¿no? Y están molestos y se ven todos flacuchos, pues andan ansiosos, no saben ni qué, ¿no? Entonces imaginemos un poquito
lo que estaba en ese momento pasando a Job. Y, y bueno, yo creo que era algo muy doloroso, indiscutiblemente. Pero si se dan cuenta, ya en este punto ya tocó la constitución física de Job. ¿Sí? Imaginemos por un momento cuando hemos estado enfermos, qué sucede con nuestras emociones, qué sucede con nuestros pensamientos. Y, y lo puedo decir, en algún momento cuando me vi enfermo, pues yo de momento pensé en, híjole Señor, ¿me irás a llevar hoy? ¿No? Por ejemplo. O Señor, pues la tristeza, ¿no? Que uno siente de sentirse así, o ver a un familiar que te ve mal, y tú dices, híjole, no quiero que me vea así, ¿no? O que esté triste, o etcétera. Entonces, sí está, como vemos ya, aquí está tocando de alguna manera el alma de Job. Sí, ya está esa parte, ya no es la parte corpórea, ya es la parte de su mente, de sus pensamientos. Imagínense al ver su mano, su brazo, con tanto picor rascarse y sangrar, porque digo, era obvio que estaba sangrando en diferentes partes del cuerpo. Entonces hizo, hizo realmente realidad lo que decía, ¿no? Tócale hasta el hueso, la carne y todo. Entonces, yo creo que cuando estamos en una enfermedad es cuando tenemos que estar en oración, porque esa parte de que nos empieza a tocar el alma. Y bueno, aquí lo vemos latente con lo que le sucedió a Job. Bien, continuamos con el 9 y el 10, por favor, si alguien me ayuda. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ¿has hablado? ¿Qué recibiremos de Dios, el bien y el mal? ¿No lo recibiremos en todo esto? No pecó por sus labios. Gracias. Nos preguntaba el pastor, ¿y por qué a la esposa no le hizo nada, no? Y bueno, antes de pasar a esa parte, ¿qué es una persona íntegra? Les voy a leer una definición que encontré en internet. Dice que una persona íntegra es aquella persona que siempre hace o busca hacer lo correcto, que hace que todo aquello que considera bueno para sí y no afectando a los intereses de otras personas. En el caso de Job, pues todo lo que era perfecto con respecto a los ojos de Dios. Y una persona fatua es aquella que está llena de presunción o vanidad y cae en ciertos momentos hasta en lo ridículo, ¿no? Por esa parte de presunción o falta de razón o entendimiento. Entonces, no fue menor lo que le dijo Job a su mujer. Ahora aquí la pregunta, ¿no? ¿Por qué si los hijos de Job murieron, por qué no también la esposa? ¿Por qué creen? Para que lo consolara, pero salió. Como dice el dicho, no me ayudes, compadre. Y yo así, algo así, yo estaba pensando, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y bueno, quise darle una explicación más así, ¿no? De acuerdo a lo que hemos estudiado. Y se me antojó, dije, bueno, imagino que pues ellos dos eran una sola carne, por como dice la escritura, y que efectivamente, ¿no? Los dos deberían de haber padecido o sentido algo semejante el uno con el otro. Y también dice la escritura que uno consuela al otro, ¿no? Y desde esa perspectiva. Sin embargo, vemos que es todo lo contrario. Y yo creo que en ese momento es como pensando en lo que es un matrimonio, pues indiscutiblemente una actitud de uno con el otro, de la mujer con el marido, del marido con la mujer, una actitud como la que vemos aquí, por supuesto que toca el alma, por supuesto. ¿Por qué? Porque toca tus emociones, te da tristeza, te da, pues, no sé, molestia. Digo, lo que le contesta Job, aquí lo leemos de una manera, pues, ya a lo mejor digerida. Sin embargo, ahí o sea, decirle fatua, ¿no? Ahorita leemos a lo mejor la definición,
pero es como hoy en día la peor grosería que te puedas imaginar, de acuerdo a nuestro lenguaje del día de hoy. Entonces, no fue menor, le decía, pues ya deja de sufrir, muérete, ¿no? Y imaginemos también momentos en los que hay, a veces creemos que una persona que está padeciendo una enfermedad, decimos, pues ya que el Señor se la lleve, ¿no? O sea, no estamos en condiciones de decir algo así. Y si no, a lo mejor, si esa persona, imaginemos, ¿no? Pudiera respondernos, que nos respondiera como Job a su esposa, ¿no? Pero la realidad es de que nuestra condición humana nos puede hacer caer en ello. Y bueno, aquí fue todavía una prueba más grande para Job, o sea, la esposa, la persona con la que había planeado pasar todos los días de su vida, pues de alguna forma, pues le da la espalda. Y digo, no menciona más ella cómo pasó el duelo de sus hijos, sin embargo, pues pareciera que buscaba su propio bienestar. Entonces, definitivamente cuando Dios permite algo, lo permite al 100%, ¿no? Entonces aquí vemos que si, lo permitió a Satanás probar a Job de esta forma, lo hizo con todo lo que se podía hacer. Y yo creo que siempre, siempre tomando en cuenta las capacidades de Job, o sea, hasta dónde Job podría haber resistido. Eso no hay que dejarlo de lado, porque en eso también nuestro Dios es misericordioso para con nosotros. Bien, continuamos ya para terminar. Si alguien me ayuda a leer del 11 al 13. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Sofita y Sofar Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque había convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarse. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Gracias. Bueno, 3 amigos, ¿no? Pudieran haber sido, a lo mejor pensemos en nosotros, ¿no? A lo mejor algún familiar, que cuando tienes alguna situación apremiante está ahí contigo, ¿no? Aquí podemos ver que también Dios manda consuelo. O sea, en los momentos que a lo mejor está la prueba, también Él es misericordioso y nos envía consuelo. Y les voy a mencionar de dónde venían estos amigos. Recordemos que era el oriente, porque así dice en el capítulo 1 que Job era oriental. Y dice que uno de sus amigos era Elifaz el temanita. Temán, se cree, era el nombre de un clan edomita, y de ahí su nombre. Se cree también que era la antigua ciudad de Arabia, Petraea. Otro amigo era un suita, y dice que tal vez es probablemente que era descendiente de Sua, el hijo de Abraham, y de su esposa Ketura. Todos estos, ¿cómo se llama? Bueno, de dónde provenían, no se sabe a ciencia cierta de qué ciudades eran. Hay otro que es el Naamatita, y bueno, es un habitante de Naama, un pueblo, un país probablemente de árabe, o de Arabia, ¿no? Y bueno, de ahí venían sus amigos. Entonces podemos ver que eran, digamos, vecinos de alguna forma, todos orientales. Y bueno, aquí resaltar esa parte, ¿no?, del consuelo de Dios. O sea, también Dios me envía esos consuelos cuando más nos sentimos apremiados. Y aquí quiero, bueno, si me acompañan a Isaías 55:9, se los leo. Dice así, Isaías 55:9: ¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos,
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios nos dice eso, ¿no? Nosotros, nuestros pensamientos, la forma de comprender la vida es limitada completamente, no podemos ver más allá de lo que hemos vivido, o sea, me refiero a nuestras experiencias y demás, y no podemos ver más allá, o sea, nuestra visión es sumamente limitada. Imaginemos por un momento estar en la situación de Job, y ante estas situaciones dice en el último capítulo que ni siquiera le hablaban porque estaba o sea, se estaba quejando completamente. No sé si han visto a un enfermo quejarse. Ahora imagínense 7 días, 7 noches todo el tiempo, pareciera que no dormía, yo creo que no comía o medio comía, y ese lamento constante, ¿no? Yo creo que independientemente de lo que le esté pasando al enfermo, los que están ahí alrededor pues también se ven tocados en el alma, esa parte de tristeza de ver a su ser querido allí postrado. Sin embargo, Dios nos manda ese consuelo aún en esos momentos, y sí debemos de tener en cuenta que nuestro Dios es soberano, es misericordioso, y que nos muestra y nos dice, tus pensamientos, o sea, son limitados. Yo tengo una visión más clara de lo que quiero para ti. Inclusive hay momentos en los que a lo mejor nosotros pedimos tal vez por un trabajo, y llevamos 6 meses, ¿no?, pidiendo por algo, pero tú quieres algo, o sea, tú quieres un trabajo con ciertas condiciones, o digámoslo así, pero Dios tiene algo mejor para ti. ¿Sí? Entonces, tus pensamientos son limitados. Un decir, ¿no? Dicen en algún libro secular que tú no vas a desear algo que tú no conoces. ¿Sí? Cuando tú ya ves algo, un decir, un auto, ¿no? Tú dices, yo quiero un auto ese que pasó allá. ¿Por qué? Porque lo acabas de ver, ¿no? Y dices, voy a apuntar para... Pero resulta que en una revista ves un super auto y dices, híjole, mejor, este está más bonito, ¿no? Entonces no deseas algo que no has conocido, ¿no? Y Dios conoce todo y sabe qué es lo mejor para ti, y en ese sentido tener en cuenta siempre que los pensamientos son más altos, los de Dios, siempre, siempre, que lo que nosotros podamos desear. Y en este sentido también hay otro versículo que vimos en Hebreos recientemente, en Hebreos 12:6, dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Job era su hijo? Sí. Pues, ni modo, le tocó nalgadita, ¿no? Nalgadota. Por amor, así es. No sabemos realmente, aquí la Escritura no nos dice qué hubiera pasado con Job. Tal vez hubiera sido algo más severo, a lo mejor pudiera haber pedido esa salvación, ¿no?, que ya tenía, porque siempre había estado conforme a Dios, conforme al corazón de Dios. Entonces, siempre que pasemos por algo, yo sé que no es sencillo porque pues, somos humanos y siempre vamos a estar pasando toda la vida. Pero tener esa esperanza y esa confianza que Dios es misericordioso y que siempre saldremos avantes, porque Dios no nos va a dar más de lo que podamos aguantar. Inclusive en el momento que digas, Señor, ya, ¿qué más viene? Aún así Él sabe que eso lo puedes resistir. Te conoce más que tú mismo puedas conocer. Entonces Dios nos va a disciplinar siempre, y dice también en la Escritura, también recordábamos en Hebreos, siempre que va y disciplina vas a sentir tristeza, vas a creer que eso sobrepasa tus fuerzas, vas a sentir diversas sensaciones y emociones. Sin embargo, creo que la vida del cristiano es así. La vida del cristiano es estarse renovando constantemente, siempre en Cristo, ¿no? Siempre con el respaldo de nuestro Señor, buscando esa paz que solamente Él puede dar, y conscientes que siempre salimos más fuertes, siempre. Veamos cuántas personas de los nombres que nos regala el Espíritu Santo a lo largo de la Biblia, pues muchos pasaron muchas calamidades, digo, el claro ejemplo de Job. Entonces, pero siempre hay algo al final, siempre, y es algo más grande de lo que tú pudiste haber padecido, siempre. Entonces,
siempre ver esa parte, ¿no? Por ejemplo, veíamos hace algunos días, Abraham nunca vio esa tierra prometida, pero sus hijos sí. Entonces la esencia de Abraham lo vio, ¿sí? Y de esa manera también, nosotros ahorita no vemos la ciudad celestial, pero algún día la vamos a ver. Y en ese sentido tenemos que seguir guardando los lineamientos del Señor y sabiéndonos que todas esas pruebas lo único que nos están haciendo es que seamos dignos de llegar a ese lugar. ¿Sí? Imagínate tus mejores vacaciones que has pasado en toda tu vida. Y tú dices, me las tomé porque me las merecía, porque trabajé, por lo que tú quieras, las razones que tú quieras. Y recuerda el momento en que estabas ahí en ese lugar y disfrutaste. Ahora imagínate el lugar santo, el lugar celestial con nuestro Señor. Bueno, pues todas esas vicisitudes que puedes llegar a pasar es para que seamos dignos de llegar a ese momento y vamos a llegar más fortalecidos. Entonces aquí yo creo que este capítulo es una exhortación a ser pacientes, a ser constantes, a no, por lo que puedan ver nuestros ojos, creer que ya no hay otra salida, sino que siempre estamos bajo la cobertura de nuestro Señor. Y pidámosle a nuestro Dios que nos ayude en este sentido. Y Dios, Señor Todopoderoso, por favor, ayúdanos en todo momento para ser tomados como dignos hijos tuyos, que ante cualquier situación que nos desagrade, sepamos que tú nos quieres fortalecer en fe para salir más fuertes en todos los sentidos. Esto te lo pedimos, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Algún comentario del capítulo 2 de Job? Yo considero que en el capítulo, o sea, lo que es el capítulo 1 y 2, estamos viendo la historia. Bueno, nos llevaste, dice que el diablo anda como león rugiente. Y nos llevaste a un versículo en la primera de Pedro. Dice que anda como león rugiente. Versículo 9. ¿Quién me lo lee? Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios, versículo 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después de que hayas padecido un poco de tiempo, ese un poco de tiempo puede ser menos duro y otros más difícil, ¿verdad? Por ejemplo, los misioneros, ¿no? Que llegan a morir en algunos lados. Dice, padecen en un tiempo. Otros nos toca la fortuna de estar en nuestra tierra y padecemos algunas cosas. Otros más fuertes. ¿Qué tan fuerte has padecido tú? Después de haberlo conocido, dice, ya cuando lo conoces, ¿qué tan fuerte has padecido? ¿Has padecido como Job? Ni un 16. Entonces, no te andes quejando porque no te quieren en la iglesia y te sales. Dice, resistid y ponte firme. Y Dios te va a fortalecer y te va a engrandecer, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo con Job? ¿Cuál sería la causa por cual Dios le permite al diablo que toque sus bienes, incluso su alma, ¿verdad? Y su cuerpo, menos su vida? Ya recordé qué es lo que iba a decir, es la soberanía, justo de esto que comentabas. Es que a mi entendimiento, a nuestro entendimiento humano,
no tendríamos una explicación el por qué permite Dios que el enemigo lo tiente de esa manera a Job, siendo quien es Job. Dice que lo arruinó sin causa. ¿Cuál fue la causa? Y uno puede decir que los hijos andaban en fiestas y esto, pero dice, no hay causa por el cual llegó esta ruina, ¿no? Entonces, sí se podría entender como soberanía de Dios, que Él Dios- hace, o sea, que él hace, pues ahora sí que lo que Él quiere. ¿Todo está en la mano de Dios? Sí. Sí. Todo está en la mano. El mismo diablo no puede hacer nada, ¿eh? No, Si no lo permite. Hazlo. Pero yo mando. No toques su vida. Nada más no toques su vida. Lo permitió hacer para que viera a Satanás que aún con todo lo que le quitó y aún con todo lo que le dijo de enfermedad, él seguía firme adorándolo y amándolo y no perdiendo ni pecando. Lo vamos a ir viendo y descubriendo poco a poco, ¿eh? Vamos en el capítulo 2, nos faltan 40 capítulos. Pues vamos a ir descubriendo cuál fue el motivo por el cual Dios le dice, ahí está. Porque Él había declarado que había un hombre íntegro, ¿verdad? No nos olvidemos de esa palabra. Apartado del mal y temeroso de Dios, aún en cualquier condiciones, en cualquier circunstancia. Ahora, vemos la condición, dice que es sin causa. Piel con piel, hueso con hueso. Guarda su vida. ¿Qué hacía Satanás al rodear la tierra? Como el león rugiente. Viendo a quién devorar. ¿A quién devora? ¿A quién lo acaba? Al que está alejado de Dios. Al que está Está fuera. de la cobertura. Fuera. A ese se lo acaba, ¿verdad? Ese no hay remedio, lo va a hacer pedazos. ¿Recuerdan cuando a quién ataca el león en las manadas? Al más débil, al apartado, el que se va por ahí. Pues a ese nada más está esperando quién está enfermo espiritual, ¿O quién se descuida? ¿verdad? ¿Quién se descuida? A ese se come. El que resguarda. Así es. ¿Qué más vemos? Pero no era el caso de Job. Aquí. ¿Dónde? No era el caso de Job, no estaba apartado. No. distraído. Aquí hay un permiso de una lucha, cuerpo a cuerpo, podríamos decir, contra el león, ¿no? Que pareciera que Job va perdiendo. A veces en tu vida parece que no resultan bien las cosas, te pasa una cosa y luego otra, y luego otra, y luego otra. Y tú dices, ya. Y algunos dicen, es por andar yendo a esa iglesia. Incluso unos dicen, no te metas tanto porque te va a ir como en feria. ¿Han oído eso? No, es que ya te metiste en cosas que no. Entonces te dan temor y tu condición es peor. Sin saber que esto es producto para qué es una prueba. Para fortalecer el espíritu. Lo vimos en 1 de Pedro, ¿no? Él mismo te va a fortalecer, te va a levantar para que pases de año. Sin una prueba no pasas de año. ¿Para qué mandas a tus hijos a la escuela? Para que pasen de año, ¿eh? Para que salgan adelante. Entre más difícil es la prueba, ¿qué sucede? Más grande es el galardón. Más alto nivel de estudios vas a tener, ¿verdad? Imagínate, si ya eres un doctorado, ¿qué dices del que pasa en la primaria? Dices, no, pues no es nada, ¿eh? Pero más difícil es que vas subiendo más. Entonces no te quejes, ¿quieres realmente entrar en el mundo del entendimiento de las cosas espirituales? Pues tienes que entrarle. Tienes que entrar. Sale, fíjense, versículo 7, ¿quién me lo lee? Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿A qué sale el diablo
como león rugiente, A robar, matar y destruir. a robar, matar y destruir. Salió de la presencia. ¿Cuándo salió de la presencia del Señor? Él era un ángel, ¿verdad? Querubín. ¿A qué salió? Cuando se vino, cuando fue desechado. A robar, matar y destruir. ¿Qué hizo con Eva y con Adán? ¿Qué hizo con Caín? ¿Qué hizo con Salomón? ¿Con Sansón? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo con Judas? Lo mató, lo destruyó. Entonces, ¿cuál es la única manera de que no toquen tu vida? Permaneciendo. En la cobertura. En la cobertura de Cristo. Persona íntegra. Dice, salió. Ahora, ¿qué sucede con la esposa, con la mujer? ¿Cómo se encontraba Job? Que dice que los hermanos vienen, oyen, los amigos oyen, y vienen y lo ven desde lejos. Y dice que no le reconocieron. ¿Cómo estaba? Lo dijo Humberto, ¿en qué condiciones? Que estuvo 7 días y 7 noches sin hablar. ¿A qué vienen? No pudieron articular palabra porque el otro estaba quejándose. ¿Qué le decimos? Ahora, eso lo estaban viendo los amigos. Ahora piensa en la esposa. Se le mueren los hijos, pierde todo. Y el marido está, dice, ¿y cuál era la condición del marido? Lleno de sarna en un monte de ceniza. ¿Por qué el monte de ceniza? ¿A qué se refiere eso? Del luto, pero piensa en la ceniza. ¿Alguien ha estado en cenizas? En un bosque, por ejemplo, una vez se quemó el bosque y lo que entraba era ceniza, polvo. Todo se ve sin vida. Se ve Nada. apagado, se ve Triste. Bueno, Ahora está él en medio de todo eso, ya 7 días, 7 noches, o más tiempo probablemente, ¿no? Quemando y haciendo cenizas y haciendo cenizas. ¿A qué olía él? ¿Cómo estaba el monte de cenizas? ¿Y cómo estaba su cuerpo? Nos dio el ejemplo de un perrito, que has visto un perrito con sarna, ni siquiera te le quieres acercar. Cuando yo estaba en la secundaria hubo una epidemia de sarna y de repente veías a los chavos todos, la piel muy fea, ¿no? De un color horrible. Entonces hubo muchos que faltaron mucho tiempo a la escuela, ¿no? Entonces era terrible. Ahora, verlo que ni siquiera sus amigos podían articular palabras. ¿Qué le podían decir? ¿Cómo estás, joven? ¿Cómo te ha ido? Échale ganas. ¿Qué palabra le puedes decir a una persona que está de luto, que no está inconsolable? Ya te pusiste en los pies de los amigos. Ahora ponte en el pie de la esposa. Ella está sana. Ella le acerca el alimento así. Yo creo que desde un palo desde allá. Que no se me vaya a pegar la sarna. ¿Cómo está la condición de la esposa? ¿Por qué la esposa le dice, ¿cómo le dice? Aún retienes tu integridad. ¿Por qué le dice eso? O sea, ¿qué esperaba la esposa? Es que ya maldijera a Dios, o que le reclamar ¿A quién le quiere reclamar? a Dios. Maldice a Dios. Ella dice, esto es culpa de Dios por andar haciendo oraciones. ¿Por qué? ¿Qué hacía en el capítulo 1 Job? Sí, oraba por él y por todo. no, oraba por sus Por hijos. sus hijos. ¿Y acaso nosotros no oramos por nuestros seres queridos? ¿No era lo mismo que hacía Job? Entonces, ¿qué sucede con la esposa? ¿Cuál sería tu reacción como esposa? He decidido. Pues es que, ora y ora, no pasa nada, o sea, no te conformes.
El sábado vamos a hablar sobre la libertad y les doy un adelanto. Hay una historia de una familia en la India donde se convierte el padre y convierte a la familia. Entonces, en la comunidad, el jefe ven que ellos se han convertido. En la India hay muchos dioses. Se han convertido a un solo Dios que se llama Jesús de Nazaret. Entonces los mandan llamar a la plaza y llaman a todo el pueblo. No los mandan a llamar con una carta. Te esperamos en la plaza, por favor. Los sacan y los golpean y los llevan. A él, a su esposa y a sus hijos. Y entonces pone a los hijos y les dice, renuncia a tu Dios y adora a nuestros dioses o tus hijos mueren. Él había compuesto una canción que se llama He decidido seguir a Cristo. La cruz está delante de mí. Renuncia a tu Dios. Y él dice no. Y matan a sus hijos. Y él solamente decía, he decidido seguir a Cristo. He decidido. Luego le ponen a la esposa, segunda oportunidad. Mátala. Renuncia o la matamos. He decidido seguir a Cristo. Ahora voy contigo. Renuncia. He decidido seguir a Cristo. Muere la familia por su fe. Pasa el tiempo y algo pasa con el jefe, que se le quedó tan grabado, he decidido seguir a Cristo. Y ya convoca otra vez en el mismo lugar y les dice, he decidido seguir a Cristo. Y que el pueblo decida seguir a Cristo. Y fueron convertidos todos. Ya habiendo muerto, ¿verdad? La semilla quedó sembrada. Entonces, ¿qué sucede aquí con Job? ¿Qué le dice la mujer? Maldícelo, por favor. A lo mejor con eso se nos quita. Ya salte de ahí. No vayas a orar en las mañanas. Ya salte, mira. Ya. Vas a perder esto. He decidido buscar a Dios. Con todo mi alma. ¿Está obrando Satanás en ella? Es buena pregunta. ¿Alguien me puede ayudar? Sí. ¿Por qué? Maldice. Renuncia a tu Dios. ¿No le está diciendo? Renuncia a tu Dios. Y entonces la condición, ¿qué le responde Job? Le dice, o sea, ella ya quería que se muriera, ¿no? Ya, se acabó esto. Ya muerto, ya no aguanto. Estarle cambiando pañal a este hombre. Ay, ya no aguanto, muérete. Y entonces, versículo, él le contesta. En esta versión dice, estás hablando como una tonta. Vamos a recibir de Dios lo bueno, pero no lo malo. Dijo Humberto que la palabra fatua es una palabra muy fuerte. Tonta, estúpida, sin entendimiento, sin conocimiento. ¿Qué conocía? Si eran una sola carne, ¿qué conocía él que ella no entendía? ¿Quién sufría más? ¿Él o ella? Ella, porque no tenía entendimiento. Pues, pero él estaba... No tenía relación con Dios. No Pero si eran una sola carne, ¿o no? ¿Él oraba todos los días? ¿Ella oraba? No dice. Entonces dice, has hablado con una mujer tonta, sin entendimiento. No entiendes. ¿Qué entonces? ¿Qué estaba entendiendo Job? Que ella no entendía. Tomaré nomás lo bueno y no lo malo. ¿A quién? ¿Quién tiene? Él le da la autoridad de su problema al diablo. No. Dios es soberano y tiene la autoridad. O sea, esto que me pasa es porque Dios lo permitió.
Y tiene un propósito. Pero es el diablo. No, Dios lo permite. Y estoy en sus manos, Dios. Si Él me da, Él también me puede quitar. A Él sea la gloria. Y en ese sentido, pastor, bueno, sí me gustaría. A veces hay varias iglesias, lamentablemente evangélicas, que dicen, hay que arrebatarle las bendiciones a Dios. ¿Qué le vamos a arrebatar si no tiene nada? Te estás dando una autoridad que no le Estás hablando corresponde. de algo que no le corresponde. ¿Te fijas cómo lo hace a un lado? No lo toma en cuenta. No lo toma. Si Él maldice a Dios, ¿a quién estaría dándole la autoridad? Entonces dice, no, es Dios, es Dios. Estás hablando sin sentido, insensatamente, ¿no? No sabes ni lo que estás diciendo. O sea, Dios da, Dios quita, a Él sea la gloria. Punto. Qué forma de pensar de Job, ¿no? También en Lucas 6:45 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. La mujer quería maldecir o ya había maldecido. En cambio Job dice que en todo esto no pecó Job con sus labios. Su corazón y no solo su mente era íntegro. Él estaba decidido. Él conocía a Dios de una manera sobrenatural. A Él sea la gloria. Pase lo que pase, Él sea la gloria. ¿Se acuerdan de Pablo o de Pedro y Juan cuando estaban en la cárcel? ¿Qué hacían? Alababan a Dios. ¿Cómo poder en esa situación estar alabando a Dios? A Él sea la gloria. ¿Tienes para comer hoy? Sí, dale gloria a Dios. ¿No tienes para comer? Dale gloria a Dios. ¿No? Hazte un caldito de piedras, es sabroso. Dale gloria a Dios. Punto. Dicen que en la marcha de la muerte, cuando los alemanes están perdiendo la guerra, no recuerdo cuántos kilómetros, si 700, 800 kilómetros, sacan a los presos judíos entre el hielo y la nieve. No traían ropa, descalzos, y no iban dándoles de comer, no llevaban. Entonces comían los cadáveres, parte de los cadáveres que iban muriendo, y les quitaban la ropa, ¿no? Y otros iban comiendo a los compañeros que iban muriendo y se los iban comiendo. Pero hay personas que decidieron vivir, porque ellos sabían que había una promesa que Dios los iba a rescatar. De repente, de miles quedaban muy poquitos, ¿no? Era la marcha de la muerte. De repente comenzaron a ver a soldados americanos que empiezan a salvar, que empiezan a llegar. Y la condición era terrible, ¿no? Terrible. Pero decidieron creer que había una patria nueva. ¿Dónde llegó esa gente a vivir después de eso? A Israel. A formar una nación. Por eso, fíjense, vámonos otra vez me gustó mucho el versículo que nos llevó. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8, dice, sed sobrios. Sed sobrios. ¿Qué es ser sobrio? Tener dominio propio, entender las cosas que están pasando. ¿Job era sobrio en ese momento? Y la segunda parte es, y velad. Está consciente, ser sobrio, está en dominio, y velad. ¿Qué significa velad? Orar. O sea, orar. Porque vuestro adversario anda como león rugiente. Y luego al final dicen, ¿lo leíste hasta el 10? Sí. ¿Me lo puedes leer? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿A dónde nos llamó Dios? A su gloria eterna. ¿Va a haber padecimientos? Sí.
pero Él mismo nos va a fortalecer. Sí. ¿Nos va a establecer? Sí. ¿Y me lees el versículo 11, por favor? A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A Él. A Él, solamente a Él y nada más a Él. Nuestra mirada está puesta en el galardón. ¿Cuál es nuestro galardón? La vida eterna. ¿Cómo empezó Humberto su participación? El amor. Por amor lo tengo que ver, por amor tengo que abrazarlo, por amor tengo que estar a sus pies. Es mi amor, el amor de mi vida es Él. Nada me podrá separar, ni lo alto ni lo profundo, decía Pablo, ¿no? Ni lo angosto ni lo ancho. Nada me podrá separar del amor de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Job, Dios con Job? Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. Esto apenas llevamos 7 días, Sí. y ya lo que le ha pasado. Bueno, un poco más porque antes, 7 días que está ahí en ceniza, y ya lo que le ha pasado. No quiere decir que todos vamos a sufrir esto. Hay generaciones que sufren. Hay generaciones que no. Nosotros, ¿cómo ha sido Dios contigo? Híjole, maravilloso. Maravilloso, Dios ha sido muy, muy, muy bueno. Hay lugares donde no se les permite leer la palabra de Dios. ¿Y tú? Y les voy a hacer una pregunta. ¿A qué horas podrías leer realmente la palabra, estudiar la palabra de Dios? Si te dijera yo, vamos a cambiar de horario, ¿a qué hora lo haríamos? En la tarde, probablemente por nuestras ocupaciones, pero la misma palabra nos dice que al amanecer es cuando debemos de estar. Y bueno, Al atardecer y al acostar. bueno, hay una pregunta. ¿Y cómo estás el atardecer? Cansado. Después de hacer 50 chiles rellenos, ¿te darán ganas? ¿Estarás fresco en tu mente? No, Entonces, ¿cuál será la mejor forma para estudiar? una mañana. Las primicias. Increíblemente, ¿verdad? Jesús muy de madrugada lo hacía. Está escrito, ¿no? Temprano te buscaré. Amén. Última pregunta. ¿Todo en paz? Podemos ver también la empatía de los amigos, que la familia lo abandonó. Y Fueron a buscarlo y se sentaron en la tierra con él. Aunque no hablaban, estaban ahí están apoyando. con el dolor. Mañana esperemos ver qué significa, si tiene algún significado el nombre de los 3 amigos, ¿no? ¿De dónde vienen? Del oriente, son orientales, con diferentes ciudades. ¿Y por qué orientales? ¿De dónde venían los sabios buscando El oriente. del oriente? ¿Por qué? ¿Quién eran esos tipos? ¿Mande? De la descendencia, de los últimos hijos que tuvo Abraham, con no me acuerdo quién, después de que muere Sara, ¿verdad? Los mandó al oriente. Al oriente. ¿Y cómo los mandó? ¿Qué les dio? Dones. ¿De qué les habló Abraham a esos hijos suyos? De Dios. Por eso dice que ellos investigaban. El libro de la vida dice esto, le dijeron a Herodes, que la estrella nos guiaría y saldría el Mesías. ¿De dónde vienen los amigos? Del oriente. ¿Dónde sería el oriente? ¿Acaso somos nosotros del oriente? Y vamos a Israel a hablarles de Jesús. Ellos no lo entienden. Ellos están con Dios, son el pueblo de Dios, pero no entienden del Mesías. Y los del oriente lo investigamos y lo creemos y les llevamos la palabra. Por eso ahora hay los que se llaman judíos,
mesiánicos, rabinos mesiánicos, personas que se están convirtiendo al cristianismo. Pero ¿quién les dijo? Judíos. Los del Oriente. Ese tal vez sea nuestro papel en la tierra. Decirle al hermano mayor, hey, gracias por detenerte, pero Jesús, cree en Cristo Jesús. Amén. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Tu nombre sea alabado eternamente, de principio y al fin. Señor, ayúdanos a entender tu palabra y que se haga carne en nuestra vida. Lámpara es a nuestros pies tu palabra. Permítenos enamorarnos de ti. Permítenos tener intimidad contigo, conocer tus pensamientos, conocer tu amor hacia nosotros y amarte con ese amor. Permítenos llegar a tus pies. Permítenos decirte que te amamos con todo el alma y con todo el corazón. Espíritu Santo, no nos soltaremos de ti. Queremos servirte a ti. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, de escudriñarla. Gracias por las personas que deciden pasar enfrente y enseñarnos de tu palabra. Bendícelos en gran manera. Dales entendimiento. Dales revelaciones, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.